Jóvenes, muy pero muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la clase virtual número 2 de matemáticas para el grado sexto. Vamos de inmediato con la guía de aprendizaje número 2 de matemáticas para trabajo en casa de estudiantes Caldas. Área matemáticas, asignaturas de matemáticas, geometría y estadística. Docente Sergio Uchola Paternina. Vamos directamente a entrar en materia. Ya sabemos que estamos estudiando el conjunto de los números naturales y dentro de los números naturales vamos a estudiar específicamente sus operaciones. Iniciamos con la operación más sencilla, que es la adición o suma. Recordemos que sumar es unir, juntar, añadir. La suma o adición de dos números naturales A y B da como resultado otro número natural C. Matemáticamente lo podemos representar de la siguiente manera: A más B es igual a C, en donde A y B reciben el nombre de sumandos y C, el resultado, recibe el nombre de suma. Un ejemplo sencillo de eso es 25 más 15 es igual. Seguidamente miremos la sustracción o la resta. Recordemos, restar es quitar, hallar lo que falta o lo que sobra, es decir, calcular la diferencia. La resta o sustracción de dos números naturales, A y B, se representa así matemáticamente. A menos B es igual a C. A es el minuendo, B es el sustraendo y C es la diferencia. Ejemplo, 98 menos 8 es igual a 90. Ahora hablemos de la multiplicación. Multiplicar dos números naturales consiste en sumar uno de los factores consigo mismo tantas veces como indica el otro factor. La multiplicación o producto de dos números naturales A y B se representa matemáticamente así: A por B es igual a C, en donde A y B reciben el nombre de factores y C recibe el nombre de producto. Ejemplo de ello, 36 por 4 es igual a 144. Finalmente hablamos de la división. La división o cociente de un número D mayúscula entre un número D minúscula consiste en ver cuántas veces está contenido el número D minúscula en el número D mayúscula. Se representa matemáticamente así: D mayúscula entre D minúscula es igual a C. Aquí vamos a llamar dividendo a la D mayúscula, divisor a la D minúscula y cociente a la C. Ejemplo, 82 dividido entre 2 es igual a 41. Ahora hablemos de los conceptos básicos de geometría que venimos trabajando desde la clase anterior. En esta ocasión hablaremos sobre las rectas paralelas, las rectas secantes y las rectas perpendiculares. Las rectas que están en el mismo plano se pueden clasificar en paralelas, secantes o perpendiculares dependiendo de si se intersecan o no, es decir, si se cortan o no. Rectas paralelas. Las rectas son paralelas y al prolongarse en ambas direcciones no se intersecan en ningún punto, es decir, que por mucho que las prolonguemos en ambas direcciones, nunca se van a cruzar. Matemáticamente se escriben así: si yo tengo una recta M y una recta N, entonces digo que la recta M es paralela a la recta N. Este símbolo es el que se utiliza para indicar que son paralelas entre sí. Rectas secantes. Dos rectas son secantes si se intersecan en un punto, es decir, si se llegan a cortar en un punto, entonces se llaman rectas secantes. Tenemos una recta P y una recta T que se cruzaron en algún punto. Podemos utilizar este símbolo que es muy parecido a una cruz, pero con una de sus barras diagonal. Entonces leemos que la recta P es secante a la recta T. Y en cuanto a las rectas perpendiculares, decimos que dos rectas son perpendiculares si además de ser secantes, es decir, si además de cruzarse en un punto, forman ángulos rectos, es decir, ángulos de 90 grados. Simbólicamente decimos, si tenemos una recta R y una recta S y son
perpendiculares entre sí, usamos este símbolo que es una T invertida y decimos que la recta R es perpendicular a la recta S. Aquí tenemos unas figuras que nos ayudan a aterrizar los conceptos. Miren, las rectas paralelas, tenemos 4 ejemplos. Fíjense, por mucho que nosotros extendamos hacia arriba o hacia abajo ambas rectas, es decir, si las prolongamos en cualquier dirección, nunca se van a cruzar. Ninguno de los ejemplos se van a cruzar, ¿verdad? En este caso hablamos de rectas paralelas y en la vida cotidiana un ejemplo de ello es cuando viajamos, miramos la carretera, la vía por donde va el automóvil, nos damos cuenta que las líneas de contorno de esa carretera o de esa vía es un ejemplo claro de rectas paralelas que por mucho que avancemos nunca se van a encontrar, nunca se van a encontrar. Bien, las rectas secantes en cambio sí se cruzan por lo menos en un punto. Aquí no nos importa los ángulos que forman, pueden medir cualquier cantidad de grados. Lo importante es que se crucen, así se llaman rectas paralelas. Y finalmente tenemos una figura que nos ayuda a identificar las rectas perpendiculares. Las perpendiculares, como ya dijimos, son secantes, es decir, que se cruzan por lo menos en un punto, pero además de eso, aquí sí importa lo que miden los ángulos. Por ejemplo, estas dos rectas se cortan en este punto, forman un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Estas dos rectas se cruzan y forman 4 ángulos de 90 grados. Estas dos se cruzan también en un punto y forman 2 ángulos de 90 grados. Siempre que se crucen, que se intersequen en un punto y formen por lo menos un ángulo de 90 grados, entonces, además de ser secantes, son perpendiculares. Ahora hablemos de los conceptos básicos de estadística que venimos trabajando desde las clases anteriores. Y vamos a hablar de las variables estadísticas. La variable estadística es una característica o cualidad de un individuo que está propensa a adquirir diferentes valores. Estos valores a su vez se caracterizan por poder medirse. Por ejemplo, el color de pelo, las notas de un examen, el sexo o la estatura de una persona, todas esas son variables estadísticas. Pero hay unos tipos de variables estadísticas. Este gráfico que muestro a continuación nos dice y nos aclara que las variables se clasifican en cualitativas y en cuantitativas, que cada una de ellas se subdivide. Las cualitativas vienen a ser nominales, ordinarias y binarias, y las cuantitativas discretas y continuas. Pero vamos a hablar en detalle de cada una de ellas. Primero hablemos de las variables cualitativas. Las variables cualitativas son aquellas características o cualidades que no pueden ser calculadas con números, sino que son clasificadas con palabras. Son las variables cuyas respuestas corresponden a una cualidad, una característica, un gusto o una preferencia. Una variable cualitativa es estadística cuando es posible clasificar los datos obtenidos de la muestra en clases bien definidas, en las cuales el individuo que suministra la información puede elegir una de ellas. Por ejemplo, el gusto por algún tipo de comida, la actividad preferida por los niños y niñas de un colegio, las características de un carro, el color preferido, etcétera, etcétera. Ahora bien, este tipo de variables se subdivide a su vez en 3. Primero hablemos de las variables cualitativas nominales, que son aquellas variables que no siguen ningún orden específico. Por ejemplo, si preguntamos por los colores, tales como el negro, el naranja, el amarillo, pues no siguen ningún orden en especial. El color del pelo de una persona, si es castaño, rubio o negro, no interesa un orden en específico. Ahora bien, las variables cualitativas ordinales son aquellas que sí siguen un orden o una jerarquía. Por ejemplo, el nivel socioeconómico de una persona o de una familia, alto, medio, bajo. La condición de un pasaporte que es del tipo aprobado, denegado o en espera. Ahí vemos claramente que sí sigue un orden o una jerarquía.
Finalmente están las variables cualitativas binarias, que son aquellas que permiten tan solo dos resultados. Por ejemplo, dos respuestas, sí o no, hombre o mujer. Si a una persona le preguntan, ¿usted posee un hogar propio? La respuesta siempre será sí o no. Simplemente hay dos opciones de respuesta. Ahora hablemos de las variables cuantitativas. Recordemos que las variables cuantitativas son aquellas características o cualidades que sí se pueden expresar o medir a través de números. Son las variables cuyas respuestas corresponden a un dato numérico. Por ejemplo, la temperatura media de una ciudad, el dinero que se gasta un estudiante en una semana de clases. Las respuestas a estas preguntas siempre serán numéricas. Este tipo de variables se subdividen en variables cuantitativas discretas. Las variables cuantitativas discretas son aquellas variables que utilizan valores enteros y no finitos. Por ejemplo, si a usted le preguntan ¿cuántos hermanos tiene usted? Usted puede responder 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Pero es un número completo, un número entero. Usted no puede contestar tengo 2 hermanos y medio. ¿Bien? Están las variables cuantitativas continuas, que son aquellas variables que utilizan valores finitos, exactos, que sí tienen una terminación, y objetivos. Y suele caracterizarse por utilizar valores decimales, valores o números que tienen comas. Por ejemplo, el peso o la estatura de una persona. La respuesta puede ser 64,3 kilogramos o 1,65 metros, ¿verdad? Entonces, la diferencia está en que las variables cuantitativas continuas utilizan números decimales, números con comas en sus respuestas, y las variables cuantitativas discretas utilizan números completos en sus respuestas. Ahora bien, algo importante que hay que aclarar es que en un estudio estadístico es necesario tener en cuenta, primero, decidir lo que se quiere estudiar, es decir, hay que establecer claramente la variable estadística en relación con la población o la muestra, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la característica que yo voy a estudiar en especial? Segundo, hay que elaborar una encuesta de recolección de datos con preguntas que sean breves y claras. Tercero, hay que aplicar la encuesta para la recolección de datos. Cuarto, organizar los datos en tablas, diagramas y gráficas. Y 5. Analizar esos datos que se organizaron, obtener conclusiones y finalmente tomar decisiones sobre el estudio estadístico. Vamos a mirar un ejemplo que nos ayuda a identificar las variables en un estudio. Entonces dice aquí, identificar la variable de estudio en cada situación y determinar si es cualitativa o cuantitativa. Ojo, vamos a hacer dos cosas. Primero, identificar cuál es la variable y luego decir si esa variable es cualitativa o cuantitativa. Y aprovechamos y decimos la subdivisión de la variable. La primera situación nos dice, hay una compañía de productos alimenticios que realiza un estudio sobre el programa de televisión favorito de las familias colombianas, con el fin de establecer un espacio durante la transmisión de dicho programa para promocionar sus productos. Fíjense que hay una compañía que fabrica productos alimenticios, no sabemos qué tipo de alimento, pero ellos están interesados en saber cuál es el programa de televisión favorito de las familias colombianas porque ellos saben que hay unas franjas en donde hay mucho público viendo la televisión y a ellos les interesa en esos espacios meter sus comerciales para que sus productos se conozcan y puedan ser consumidos. Entonces, aquí claramente nos están diciendo que quieren averiguar sobre el programa de televisión favorito de las familias colombianas. Entonces podemos decir que la variable es programa de televisión favorito. ¿Se acuerdan que si a uno le preguntan cuál es su programa de televisión favorito, la respuesta siempre va a ser una palabra, ¿verdad? Entonces es una variable cualitativa. Y esa palabra, que es el programa de televisión favorito, no va a seguir ningún orden en específico. Por lo tanto, es una variable cualitativa nominal, porque el programa de televisión favorito no sigue ningún orden en específico. En el segundo ejemplo, nos dicen que Juliana desea formar un equipo de voleibol
para lo cual realiza una encuesta a sus compañeras de clase sobre la cantidad de tiempo en minutos disponible para entrenar. Entonces fíjense que Juliana va a hacer una encuesta y quiere averiguar sobre la cantidad de tiempo que tienen sus compañeras, ¿verdad? Para practicar. Esto nos dice claramente que la variable entonces será cantidad de tiempo libre. Esa es la variable. A uno le pregunta, ¿con cuánto tiempo libre cuentas en minutos para practicar? La respuesta siempre va a ser un número. 5, 10, 15, 20 minutos, ¿cierto? Entonces la variable pasa a ser cuantitativa porque la respuesta es numérica. Y finalmente, si nos damos cuenta que la respuesta siempre va a ser un número completo, entero, decimos que la variable cuantitativa es discreta porque utiliza números enteros. Muy bien, con esto terminamos la parte teórica. Recuerden lo que yo siempre les digo, jovencitos, juntos saldremos adelante. Nos vemos en otro momento. Bye bye.